Bienvenidos a esta nueva entrega correspondiente a un análisis de varianza para un experimento factorial con arreglo en parcelas divididas. Información complementaria sobre este y otros ejercicios puede obtenerse en el sitio web del Centro de Telemática en ct.fausac.gt. Los contenidos a describir en esta entrega son los que se muestran en pantalla y esencialmente la intención es mostrar mediante un ejemplo práctico los cálculos relacionados con el análisis de varianza para el caso descrito. De esta forma, el modelo estadístico que corresponde a un experimento factorial con arreglo en parcelas divididas utilizando un diseño en bloques al azar es como sigue. La variable de respuesta está influenciada por la media general, el efecto del factor A, que en este caso se identifica con alfa, y el contador I, el efecto de las repeticiones o los bloques, aquí identificado con beta, y el contador J. Esta sería la interacción entre cada uno de los niveles del factor A y cada una de las j-décimas repeticiones. A este componente del modelo suele identificarse como el error de A o el residuo de la parcela grande. Adicionalmente tenemos el efecto del factor B, que aquí está identificado con ρ, y el contador K. Enseguida la interacción entre el factor A y el factor B, y finalmente tendríamos el error experimental, que en este caso se tipifica como el error B o el residuo de la parcela pequeña. Se resalta nuevamente la importancia de los contadores para cada caso. Para el factor A es el contador I, para las repeticiones es el contador J y para el factor B es el contador K. De esta forma, pues se tiene un experimento en el que se probaron dos métodos de siembra y tres variedades en el cultivo de arroz. Dada la necesidad de facilitar el manejo del ensayo, se empleó un arreglo en parcelas divididas, ubicando a los métodos de siembra en la parcela grande y a tres variedades en las parcelas pequeñas. El diseño que se usó fue en bloques completos al azar, 4 repeticiones fueron empleadas y se midió como variable de respuesta el rendimiento expresado en kilogramos por parcela de 72 metros cuadrados. Los dos factores evaluados son los siguientes. En cuanto a los métodos de siembra, se probaron los métodos secano e inundación, y en cuanto a las variedades, estas fueron Bluebonnet, Bell Panda y Criolla. Habrá que tomar en cuenta las siglas que van a identificar de aquí en adelante a cada uno de los niveles para cada factor. En cuanto a las hipótesis, pues básicamente se tendrían tres grupos. Uno que está definido para el caso del factor A, que podría escribirse de esta manera, y en el caso particular de este ejemplo, pues se diría que ambos métodos de siembra producirían el mismo efecto sobre el rendimiento del arroz, hablando de la hipótesis nula. En el caso del factor B, que corresponde acá a las variedades, la hipótesis nula, que puede escribirse de esta manera, pues podría mencionarse en palabras como que las tres variedades presentan rendimientos equiparables, y en tanto esta última hipótesis nula, que estaría planteada en términos de la interacción, pues podría interpretarse como que el rendimiento por variedad no depende del método de siembra en el caso de la hipótesis nula. Planteadas las hipótesis, pues ya puede pasarse a analizar los datos.
La tabla que se muestra en pantalla entonces muestra el rendimiento obtenido en cada una de las unidades experimentales. Habrá que darse cuenta entonces que estos corresponden a valores, corresponden cada uno a kilogramos por parcela de 72 metros cuadrados, y también la tabla está ordenada de tal manera que las columnas corresponden a cada uno de los bloques y las filas corresponden a los rendimientos obtenidos en la combinación de cada método de siembra con cada variedad. En cuanto al análisis de varianza como tal, hay que tomar en cuenta que en función de análisis de varianza elaborados previamente, pues aquí se estaría agregando un total para lo que se conoce como parcela grande, que es lo que se está señalando acá. Este sería en el primer caso, por ejemplo, los valores para la parcela grande se obtendrían de la sumatoria de los valores que estamos ahí mencionando y corresponderían entonces a cada uno de los niveles del factor A. Lo mismo se está señalando en el otro caso, donde estarían los valores para la parcela grande para el segundo nivel del factor A. También será necesario para nuestro análisis de varianza construir una tabla adicional donde puedan combinarse entonces los rendimientos para cada uno de los niveles de cada factor. Entonces de esta manera, cuando se hagan los cálculos, se tendría el total para el factor A en su nivel 1, luego en el siguiente nivel, y así sucesivamente también para el caso del siguiente factor. Esta sería la tabla adicional generada para la combinación de cada método de siembra con cada variedad, y habría que ser bien atentos en observar que si se hace una sumatoria verticalmente, se obtendrían entonces los valores para cada nivel de método de siembra, identificado como YI ... Lo mismo pasaría para el caso de las filas, que si se suma horizontalmente, se obtendrían los valores de Y.K, es decir, los rendimientos para cada nivel de variedad. En cuanto a la parte gráfica, pues puede observarse que si se ubica en el eje X a los métodos de siembra y en el eje Y al rendimiento de arroz, puede verse el comportamiento para cada una de las variedades. En este caso, pues es apreciable que la variedad criolla presenta un rendimiento de arroz superior al resto de variedades. Bien, este es entonces el cuadro del análisis de varianza. Se muestra de esa manera para establecer la cantidad completa de fuentes de variación que habrá que considerar de acuerdo al modelo estadístico mostrado al principio, pero para describir de mejor manera cada parte se ha hecho una visual para mostrar las partes de manera más clara. De esa manera, por ejemplo, tenemos que una primera fuente de variación corresponde a los bloques. Solo se resalta acá que el contador que se usa para bloques es J, por eso es que la suma de cuadrados se obtiene principalmente al considerar los valores de Y.J. y al cuadrado. En el caso del factor A, el contador es I. En el caso del subtotal, habría que considerar los valores de YJ al cuadrado, y para el error de a esa sumatoria de cuadrados de subtotal habrá que restarle la sumatoria de cuadrados de bloque y la sumatoria de cuadrados de a. De igual manera, para el factor B, el contador para B es K. De esta manera entonces la suma de cuadrados que se obtiene a partir de cada valor de Y.K elevado al cuadrado es entonces la operación a realizar para obtener ese valor. En el caso de la interacción, pues se considerarían los valores de Y.K al cuadrado. Hay que notar que en todos los casos se resta una cantidad común que se conoce como el factor de corrección.
En el caso del total habrá que considerar que cada uno de los valores obtenidos en cada unidad experimental se elevan al cuadrado y se resta el factor de corrección. Y en el caso del error de B, a esa sumatoria de cuadrados totales habrá que restar la suma de cuadrados subtotales, la sumatoria de cuadrados de B y la sumatoria de cuadrados de la interacción. Estas operaciones se harán de manera práctica en unos instantes con los números del ejemplo. De esta cuenta tenemos dos tablas. En la parte superior izquierda está la tabla adicional donde se combinan los niveles de cada factor, y esta es entonces la tabla principal donde están los rendimientos obtenidos para cada unidad experimental. Hay algunos cálculos preliminares antes de obtener la sumatoria de cuadrados que es necesario realizar. En principio, a la tabla original habría que agregarle los valores para la parcela grande. Estos se calculan de la siguiente manera: este 26.5, este 26 también, 26.3 y 26.1 son los subtotales. Estos subtotales se obtienen entonces de la siguiente manera: 26.5 se obtienen de sumar 8.5 más 8 más 10. 26 se obtiene de sumar 8.2 más 7 más 10.8, y así sucesivamente hasta llegar al último subtotal, que en este caso sería 21.8, que se obtiene de sumar 5.8 más 7.3 más 8.7. ¿Qué más hay que considerar antes de los cálculos de la sumatoria de cuadrados? También habría que obtener la sumatoria para cada bloque. Este 47.6 habrá que tener cuidado de no considerar los subtotales que calculamos antes, pero este 47.6 se obtiene de sumar 6 valores, es decir, 8.5 más 8 más 10 más 5.8 más 7 más 8.3, eso nos daría 47.6, y así habría que proceder para cada una de las columnas hasta obtener los totales para los 4 bloques. Para el caso de esta tabla adicional, este 32.3 habrá que considerar que es la combinación entre el método de siembra secano con la variedad Bluebonnet, es decir, estos dos niveles. En la tabla principal correspondería a secano con Bluebonnet, tenemos todos estos valores. Eso quiere decir que si se suma 8.5 más 8.2 más 8 más 7.6, se va a obtener este valor de 32.3. ¿De acuerdo? Si también quisiera obtenerse este valor de 29.2 que corresponde a secano y la siguiente variedad que es Bela Patna, entonces este 29.2 habría que buscar acá secano con Bela Patna, son estos 4 valores, es decir, 8 más 7 más 7.3 más 6.9 nos brinda este valor de 29.2. Hecha estas sumatorias, entonces quedaría completar la tabla adicional de la siguiente manera. Si se suma verticalmente, se va a obtener entonces la sumatoria para el primer nivel del factor A, es decir, para secano. Eso quiere decir que si se suma 32.3 más 29.2 más 43.4, el resultado es 104.90, la sumatoria para secano. Si es a nivel de las filas, quiere decir que si quiere conocerse el valor para Bluebonnet, habría que sumar esta primera fila, ¿no? 32.3 más 22.4, el resultado es 54.70 para la variedad Bluebonnet, y así sucesivamente para el resto de filas. Con estos valores ya se cuenta con la información correspondiente para calcular la sumatoria de cuadrados que se necesitan para el análisis de varianza. Se empezará con la sumatoria de cuadrados para el factor A. De esta manera entonces habría que considerar las sumatorias para cada nivel del factor A. En este caso es 104.9 al cuadrado más 84.10 al cuadrado dividido la multiplicación entre los niveles de B por las repeticiones, es decir, la multiplicación de 3 por 4, que es lo que da 12. A esta operación habría que restarle esto que se llama el factor de corrección, que es el
es el gran total elevado al cuadrado dividido la cantidad de unidades experimentales, es decir, número de niveles del factor A, número de niveles del factor B por repeticiones. Toda esta operación, al ejecutarse, brinda un resultado de 18.03 para la sumatoria de cuadrados de A. En el caso del subtotal, pues habría que obtener esa sumatoria de cuadrados de la siguiente manera. Ya antes se calculó entonces los valores para cada subtotal, eso sería de la siguiente manera: 26.5 al cuadrado más 26 al cuadrado más 26.3 al cuadrado más 26.1 al cuadrado más 21.1 al cuadrado más 20.7 al cuadrado más 20.5 al cuadrado más 21.8 al cuadrado dividido la cantidad de niveles del factor B, que en este caso es 3. A eso se le restaría el factor de corrección y el resultado de toda esta operación brinda el valor indicado aquí como 18.41 para la sumatoria de cuadrados del subtotal. En el caso de la sumatoria de cuadrado de bloques, habrá que considerar entonces los totales para cada columna de la tabla original. Esto es 47.6 al cuadrado más 46.7 al cuadrado más 46.8 al cuadrado más 47.9 al cuadrado dividido la cantidad de niveles del factor A multiplicado por la cantidad de niveles del factor B menos el factor de corrección, y toda esa operación brinda como resultado 0.175 para la sumatoria de cuadrados de bloques. En el caso de la sumatoria de cuadrados del error de A, sería entonces sumatoria de cuadrados del subtotal, que en este caso es 18.41, menos la sumatoria de cuadrados de bloques, que en este caso es 0.175, menos la sumatoria de cuadrados de A, que en este caso corresponde a 18.03. Ahí está. Esta operación brinda como resultado 0.205, que corresponde a la sumatoria de cuadrados del error de A. Para el caso de la sumatoria de cuadrados de B, habría que considerar entonces los totales por fila de la tabla adicional. Esto es 54.7 al cuadrado más 57.90 al cuadrado más 76.40 al cuadrado menos el número de niveles de A multiplicado por las repeticiones. A esto se le resta el factor de corrección y toda esta operación brinda como resultado 34.308, que corresponde a la sumatoria de cuadrados de B. Enseguida se calcularía la sumatoria de cuadrados de la interacción, que corresponde nuevamente a usar los valores de la tabla adicional. Es decir, este 32.3 es el rendimiento cuando está en conjunto el primer nivel del factor A y el primer nivel del factor B. Entonces la sumatoria de cuadrados de AB sería de esta manera: 32.3 al cuadrado más 29.2 al cuadrado más 43.4 al cuadrado más 22.4 al cuadrado más 28.7 al cuadrado más 33 al cuadrado dividido el número de repeticiones menos el factor de corrección. A esto habría que restarle también la sumatoria de cuadrados de A, la sumatoria de cuadrados de B, y el resultado sería de 7.772 para la sumatoria de cuadrados de la interacción. En el caso de la sumatoria de cuadrados totales, hay que considerar la tabla original y los valores de rendimiento de cada unidad experimental deben ser elevados al cuadrado. Esto es 8.5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 10 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a 8.7 al cuadrado. A esto se le resta el factor de corrección y al ejecutar toda esta operación el resultado es de 63.225 para la sumatoria de cuadrados totales. En el caso de la sumatoria de cuadrados del error de B, habría que restar la sumatoria de cuadrados total, que es 63.225, a eso hay que restarle la sumatoria de cuadrados del subtotal, que es 18.41,
También hay que restarle la sumatoria de cuadrados de B, que es 34.308, y finalmente restar la sumatoria de cuadrados de las interacciones, que es 7.772, y eso brinda como resultado 2.735 para la sumatoria de cuadrados del error de B. Una vez obtenido todos los valores para la columna de sumas de cuadrados, habría que ordenarlas, así como se muestra en la tabla en pantalla, y obtener los grados de libertad. En el caso de los bloques es número de repeticiones menos 1, es decir, 4 menos 1, eso es 3. En el caso de los grados de libertad de A es número de niveles de A menos 1, es decir, 2 menos 1, por eso acá es 1. En el caso de los grados de libertad para el error de A, eso es A menos 1 por R menos 1, es decir, 3 por 1, eso es 3. En el caso de los grados de libertad de B, es número de niveles de B, que es 3 menos 1, eso es 2. En el caso de la interacción, habría que multiplicar entonces 1 por 2, eso es 2. En el caso del error de B, sería de la siguiente manera: multiplicar B menos 1 por R menos 1 por A, eso es multiplicar entonces 2 por 3 por 2, y eso brinda el valor de 12. Y en el caso del total es ABR menos 1, es decir, 2 por 3 por 4, eso es 24, menos 1, eso es 23. Hecho eso, entonces ya están la sumatoria de cuadrados, toda la columna completa, los grados de libertad, e interesa entonces calcular los cuadrados medios. Para el caso de cuadrado medio de A, habrá que recordar que se utiliza entonces el error de la parcela grande. Eso es entonces la división entre 18.03 entre 0.068, que es el error de A. Eso brinda como resultado entonces 265.15 para el valor de F. En el caso del valor de F para el caso de el factor B, entonces es 17.154 entre el error de B, que es 0.228, y eso brinda como resultado 75.24. En el caso de la interacción sería 3.886 entre 0.228, y eso brinda un valor de F de 17.04. Los valores de los cuadrados medios habrá que recordar que se obtienen de dividir entonces la sumatoria de cuadrados entre los grados de libertad. 18.03 se obtiene entre la división entre la sumatoria de cuadrados de A entre sus grados de libertad. Esto es 18.03 entre 1, pues es el mismo valor. En el caso de la sumatoria de cuadrados del error de A es 0.205 entre 3, nos da 0.068. Y lo mismo habría que repetir entonces para los restantes casos. 34.308 entre 2 nos da 17.154. 7.772 entre 2 es 3.886, y 2.735 entre 12 es 0.228. Los valores de F pues se comparan con los valores críticos o valores tabulares. Y estos valores críticos habrá que recordar que se obtienen mediante la tabla de F, ingresando con grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Así que si este 10.13 se obtendría de buscar en la tabla de F un grado de libertad para el numerador, y con 3 para un alfa de 0.05, el valor es de 10.13. En el caso del 389 sería entonces buscar 2 grados de libertad para el numerador, 12 para el denominador, y el valor de F sería 3.89. Los asteriscos ubicados acá en cada uno de estos valores quiere decir que hay significancia, dado que los valores de F observados son mayores a los valores de F crítica. Considerando que en este caso tenemos interacción para el factor A, para el factor B y para la interacción, pues habría que hacer entonces una prueba post-Andeva solamente para la interacción. Aquí se muestra cómo calcular el coeficiente de variación
que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que lo tenemos por acá, es decir, la raíz de 0.228, dividido la media general del rendimiento por 100, tenemos un coeficiente de 6.064%. Para remarcar el resultado del análisis de varianza y la prueba post-Andeva, el caso que se tiene acá es este, en el que hubo interacción tanto del factor A, el factor B, de la interacción, y entonces se ejecutará una prueba de Tukey para la interacción de A y B. En ese sentido, entonces, habrá que obtener las medias de las interacciones. En este caso, por ejemplo, pues para obtener este valor de 8.08 habría que dividir entonces el valor de 32.3 entre 4, y eso da una media de 8.08. Habría que repetir el mismo procedimiento de tal manera que para llegar a la última interacción, que correspondería a este 33 dividido 4, pues se obtiene ese 8.25. Con las medias de las interacciones, entonces ya se procede al cálculo de la prueba según el criterio de Tukey. Para eso tenemos un comparador. Este es el comparador de la prueba de Tukey, que se obtiene de buscar un valor tabular multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre el número de repeticiones. Entonces, este valor de la tabla de Tukey se obtiene de multiplicar 2 niveles del factor A por 3 niveles del factor B. De ahí se obtiene el 6, este 12 que corresponde a los grados de libertad del error, un alfa de 0.05, y el resultado de esta operación entonces es 1.134, que correspondería al comparador según el criterio de Tukey. Este es el valor por el cual habrá que comparar entonces todas las diferencias entre las medias correspondientes. El siguiente paso consiste en establecer una matriz de diferencias. Esto es ya conocido. En esta fila que se está señalando están ordenadas las medias de mayor a menor para las interacciones, y en esta columna están ordenadas las medias de menor a mayor. Este valor entonces se obtiene de hacer una diferencia entre cada una de esas medias, es decir, 10.85 menos 5.60 es 5.25, 10.85 menos 7.18 es 3.67, y así sucesivamente hasta llenar la matriz como se muestra ahí en pantalla. Una vez se cuente con esas diferencias, entonces corresponderá a colocar un asterisco o no hacerlo en caso exista o no diferencia significativa. Entonces, en este caso vamos a recordar el comparador es 1.134. entonces se hace una tabla donde es la que se muestra aquí al final, donde se colocan las medias ordenadas de manera descendente. Es decir, por ejemplo, acá 10.87 es el valor más alto obtenido con las interacciones, y así sucesivamente hasta el valor más bajo. De esa cuenta entonces habrá que colocar una literal A esa combinación, que en este caso corresponde a A1B3, y de esa cuenta entonces tenemos esta literal A. Esa literal A habría que asignársela también a la diferencia de medias donde exista no significancia. Como no hay, entonces nos trasladamos a la siguiente columna, es decir, habrá que colocarle B a A2B3 como se ha hecho acá, y este A2B3 identificado con la literal B habrá que asignarle esa misma literal al resto de interacciones. Con un trabajo adicional habría que resumir entonces la asignación de las literales, y finalmente se llega a la presentación de resultados que se está señalando en pantalla. De esta forma se tiene que la combinación de método de siembra secano más la variedad criolla es la que presenta en promedio la mayor producción de arroz
y está por encima del resto de combinaciones. De esta manera se ha presentado entonces el procedimiento para el análisis de varianza de un experimento factorial con arreglo en parcelas divididas.